Por Más Salud es una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920. ¿Cómo están? Una semana más compartiendo con ustedes este programa Por Más Salud, donde aprendemos un montón de cosas sobre este mundo tan grande que es la salud. Hoy vamos a hablar de una enfermedad congénita porque se manifiesta antes del nacimiento. Estoy hablando de la espina bífida, que tiene que ver con una malformación de la columna vertebral y de la médula espinal. De esto vamos a estar hablando en este programa y también vamos a escuchar un testimonio que seguramente será muy inspirador para todos. El término espina bífida proviene del latín y significa literalmente columna partida o abierta. Es una anomalía congénita que se produce antes del nacimiento. Ocurre cuando el tubo neural, que posteriormente se transforma en el cerebro y en la médula espinal, no se cierra del todo. Esto además puede impedir que los huesos a lo largo de la columna vertebral se formen correctamente. Espina bífida o disrafia espinal, los términos o trastorno por la alteración del cierre del tubo neural. Nosotros cuando nos formamos, cuando somos embriones, somos 3 capitas. Lo que se llama el ectodermo, la de afuera, la del medio, el meso, y el endodermo, que es la de adentro, que es como todas las vísceras y todo. Entonces, la capa de afuera se forma, lo que es todo lo que es la piel, lo que es el sistema nervioso, los ojos, se forman varias estructuras a través de lo que es la capa de afuera, el ectodermo. Entonces en esa capita afuera, en un momento se forma como una placa, que esa placa después se forma como un surco y después se cierra un tubo. Entonces, primero es una placa, después es un surco, después un tubo. Que ese tubo es el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal. Y después se empieza a cerrar el medio hacia las puntas y se termina de cerrar en cada punta. Ese cierre del tubo neural ocurre entre la semana 3 y la 4, o sea, día 21 y 28 de embarazo. Estamos diciendo que sería la tercera semana de embarazo, sería, o sea, del momento de la concepción, vamos a la mitad del ciclo, ¿no? Son 2 semanas, o sea, la primera semana de retraso menstrual. La primera y segunda semana de retraso menstrual es cuando se estaría formando ese tubo y cerrando, ¿no? Entonces, los trastornos del cierre del tubo neural son por alteraciones en el cierre de esta estructura del tubo neural, que puede ser en el sector más rostral, que es lo que es el cerebro, y bueno, ahí están las amencefalias y otras malformaciones, o en el sector distal, caudal, que ahí se formarían todo lo que serían las disrafias o espina bífidas. Pruebas de detección durante el embarazo pueden diagnosticar espina bífida. Sin embargo, a veces se descubre solo después del nacimiento del bebé. En los bebés con espina bífida es habitual que una parte de la columna vertebral forme un bulto en la espalda. También es posible que la columna vertebral y los nervios estén dañados. Esto puede causar problemas de movimiento, sensibilidad y otras funciones corporales. Espina bífida es una malformación congénita. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma desde que el embrión se va formando y sucede desde el primer mes de gestación. O sea, no es algo que se adquiere después por algún accidente, no, es cuando se va formando lo que se llama el tubo neural, que es lo que a futuro va a ser el sistema nervioso central. En el momento del nacimiento, eso se puede prever antes por imagen, que a veces no es lo más común. A veces te encontrás con la situación de encontrar que tu bebé viene con espina bífida, con esa lesión, porque se ve en el momento del nacimiento, ¿ah? Generalmente se da en columna vertebral, se puede dar en varios niveles. Lo que vemos más normal es lumbo-sacra, de la parte baja hasta cerca de los sacros. Entonces el bebé nace con esa malformación, es un defecto. ¿Pero qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos la piel abierta y se puede llegar a ver como un bulto, que es la estructura medular junto con lo que es meninges y nervios, extravasando el cuerpo. Se puede ver hacia afuera como una bolsita que sale. Por eso estos bebés, ese es como sería lo más grave, que es el mielomeningocele, ¿ah? Ese bebé automáticamente pasa a una cirugía reparadora,
porque eso hay que tratar de repararlo y cubrirlo para que no se lastime más ni que haya infección, porque eso ya no sería compatible con la vida. La espina bífida puede causar síntomas mínimos o discapacidades físicas menores, pero también puede provocar discapacidades físicas más significativas dependiendo de la gravedad de la malformación y el lugar de la columna en que se encuentra. Las formas severas tienen la dificultad motriz, pero por ejemplo intelectualmente la mayor parte, la mayoría, el 70% tienen funcionamiento completamente normal, salvo que asocien una malformación asociada. El mielomeningocele, que es como de las formas severas y frecuentes, no, per se no te va a afectar la inteligencia ni el funcionamiento ni nada más. Lo que pasa es que a veces asocian alteraciones también en la estructura del desarrollo cerebral y bueno, ahí sí puede haber otras dificultades más a nivel intelectual, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que sean personas que más allá de lo motriz no tengan ningún problema de ningún tipo. Empecé cuando era chiquita en el jardín a caminar con un andador que me había hecho mi papá de madera. No sé a qué edad aprendí a caminar bien, 2, 3 años ponele, porque fue más difícil y más largo el proceso. Después, cuando ya aprendí y fui al colegio a partir de los 4, usé un carrito de muñecas que era, o sea, lo que cualquier nena podía tener y yo lo usaba para caminar y con lo que me sostenía porque era lo que me aguantaba el peso. Y no sé cuándo fue bien, o sea, no me acuerdo una edad exacta cuando aprendí a caminar con bastones, porque también fue, ahí sí como que aprendí más como algo más técnico, ¿entendés? Claro, con eso. Sí. O sea, ahí sí fue como una cosa más específica de decir tipo, bueno, aprendí a caminar con algo más que me va a servir y que va a ser más definitivo. La espina bífida está la que se llama cerrada y abierta. La abierta, que es el clásico mielomeningocele, el meningocele que es solamente líquido, como una cavidad de líquido. ¿Abierta que ya tiene realmente? No, abierta es que se nota, en definitiva. Se nota, puede estar abierta, pueden estar... por dentro del... No, se nota a simple vista, sí. Las formas abiertas se nota a simple vista, que son la forma más severa, que es la mielogisis, que está abierto. Ya está, sale el líquido y la continuidad con el sistema nervioso, y ellos hay un compromiso motor más severo, obviamente. Cuanto más importante, más severa la alteración. Después puede ser una cavidad como un quiste de líquido que sale, que puede tener adentro contenido nervioso o no. Si no tiene contenido nervioso, no tiene por qué tener ningún compromiso motor o puede ser muy leve. ¿Sí? Cuando hay contenido de neurológico, la médula o las raíces, sí va a haber alguna alteración motora que va a ir de diferente grado. Y después tienen las espinas bífidas cerradas, que puede ser lo que se llama la médula amarrada, que puede ser simplemente se nota por un sector con más pelo, se forma lo que se llama cavidades con contenido como de grasa a nivel lumbar, y que pueden producir alteraciones mínimas y que se ve eso o a veces no se ve nada, con lo cual pueden ser personas que tengan nada en los grados leves. Cuando apenas nacen, esa cavidad se cierra porque se puede romper, se puede salir líquido, entonces se puede infectar, entonces se cierra, ¿no? Y después, bueno, las alteraciones que van a tener es lo motriz, lo sensitivo, porque también lo que está afectado son como la motricidad de las piernas, la sensibilidad también de las piernas, y pueden asociar trastornos esfinterianos, que es muy frecuente. En el mielomeningocele el 90% van a tener trastornos esfinterianos, que puede ser para orinar o para defecar, lo que sea la vejiga neurógena, pero bueno, a veces es cateterismo, son cosas que son manejables. Los chiquilines que tienen esto, y hasta las formas más severas, tienen la dificultad motriz en las piernas y pero no los brazos. No son los brazos, salvo que haya un compromiso a nivel cervical, que eso sí que es muy raro. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos bien temprano. Desde el momento que todo eso está cicatrizado, que está todo bien controlado, que el niño está estable, el segundo mes de vida ya empieza a ser estimulado
desde la fisioterapia para que vaya a adquirir su desarrollo motor. El desarrollo motor que todos tenemos, ¿no? Rolados, levantar la cabeza, la activación de tronco. Van a haber diferencias, ¿verdad? Pero se sigue estimulando y la intervención nuestra para que vayamos viendo hasta dónde podemos lograr. El sentado, el gateo, el pararse, en esas intervenciones estamos todo el tiempo en el primer año de vida. Lo importante después es la rehabilitación, los pacientes con dificultades, ¿no? El abordaje por los fisiatras, los urólogos para la parte esfinteriana o bisical, lo que es la parte digestiva a veces el cirujano también, para los experimentos y gastroenterólogo. El nivel de la lesión nos va a marcar, nos va a dar la pauta de qué músculos van a estar con más conexión o no. Si es un nivel muy alto, estamos con un pronóstico más negativo. Si es un nivel más bajo, tenemos más posibilidades. En realidad el objetivo como no final, pero el gran objetivo desde la fisioterapia es brindarle una forma independiente de desplazamiento. Ya sea desde lo más grave que sería una silla de rueda o el uso de ortesis, férulas, bastones, porque tenés una gama muy grande de formas de traslado según la lesión. Pila de apoyo familiar desde siempre, o sea, estoy acá porque ellos son todo. Y mío también de poder madurar, o sea, porque a mí me reafectaba, tipo, yo volvía del colegio y volvía llorando. Y no era porque en el colegio no me querían o porque en el colegio no era una persona querida, porque le agradezco todo al colegio también porque fueron gran parte de esa evolución, pero era porque era chica y no entendía y no lo sabía poner en palabras y lloraba todo el tiempo. Ponele, me acuerdo perfecto. Y hoy en día no me pasa. ¿Por qué a mí? O ¿por qué yo? ¿Por qué todo yo? No es todo yo, no es así. Y creo que eso me lo dio a entender los mundiales también cuando empecé a ir a competir el año pasado y este año también. O sea, te empezás a dar cuenta que no sos la única que está en esa situación. Son personas que van a tener una sobrevida normal. O sea, es algo que cuando se formó su sistema nervioso, pero la sobrevida es normal. Se afecta la calidad de vida dependiendo del grado de alteración, en mayor o menor grado, y en los grados que son más severos, en verdad es una alteración más motriz, que bueno, hay algunos chilenos que están en silla de ruedas, como los grados más severos, ¿no? Obviamente, pero bueno, que es variable, que no todos están ahí, por frecuencia vas a estar en grados más leves, y bueno, y después todo lo asociado, que es la parte urológica, digestiva, obviamente que bueno, lo urológico pueden producirse infecciones urinarias importantes, que hay que tener mucho control, el manejo ese es como quizás también complicado, pero todo se trata, todo se maneja, todo se rehabilita. También el BPS en la parte urológica tienen también mucha experiencia en el manejo del mielomeningocele, o sea, hay mucha experiencia porque es frecuente, se ve mucho, hay grupos que han trabajado, mismo también la Teletón como lugar de rehabilitación de estos pacientes, trabajan muy bien, tienen mucha experiencia, hay como lugares donde hay mucha experiencia en el manejo de esta patología y tiene que ver, y como te digo, la mayor parte de los pacientes con las formas más severas, inclusive la parte neurológica, va a ser normal, salvo que asocien, bueno, alguna malformación cerebral. A veces pueden tener hidrocefalia cuando aumentan líquido en el cerebro y bueno, también se puede hacer una derivación, dependiendo de la situación del niño, pero lo más frecuente es que su nivel de funcionamiento sea totalmente normal y bueno, tengan dificultades motrices variables, urológicas, y bueno, pero que se tratan, se rehabilitan y nada, y pueden andar muy bien. Yo tenía como una base en realidad. Papá me había comprado un tablón, esa Navidad me había comprado un tablón de epoxi, que son como los que se usan para aprender, ¿no? Y yo le dije, no, nunca me voy a tirar al sofá, no, superalo, le dije, porque ya era como la tercera tabla que me regalaba, y yo le dije, no, ya está, listo, no me moleste más con el tema, no quiero. No sé por qué se lo dije, en realidad en el momento, no sé, me generaba miedo, o sea, era como una cosa más de miedo que otra cosa. Y me terminé metiendo ese fin de semana, esa semana, me terminé metiendo. Un poco porque no había nada más para hacer y un poco porque también me daban ganas. Y
Y así fue que empecé y después cuando volví para acá seguí metiéndome al agua, seguía yendo. La palabra adaptado es para la gente que lo ve desde afuera para que entienda que no es el surf como se lo conoce. Pero sigue siendo surf en realidad, o sea, yo siempre se lo digo a mis amigos, che, vamos a surfar, ¿entendés? Tipo, yo no le digo, che, vamos a surfar y yo adaptado. Son como términos que se usan para el afuera y para los demás, pero en realidad, o sea, entre los surfistas decimos vamos a surfar y es así. Siempre hay un camino, porque no sabes hasta dónde sienten o hasta dónde no. A medida que ellos van creciendo, también vamos como buscando otros caminos de ver la percepción, qué es lo que pueden sentir, si podemos generar alguna conexión que a veces se quedó perdida. Entonces no es que sea pactado la evolución y va a ser así. Cada niño es una sorpresa, cada paciente te puede sorprender con algo diferente. No hay excusas para lo que uno quiere. O sea, y que justamente el surf adaptado y lo adaptado y la palabra adaptado da a entender que todo se puede adaptar. O sea, que no es solamente un deporte que se puede adaptar, es la vida que se puede adaptar, o sea, es todo. Hoy en día... El surf adaptado. Eso lo dice todo. Eso lo dice todo. Es representando a su nación. El surf adaptado. El no puedo, no. Capaz que hace un tiempo que no había tanta cosa, era como más viable decir no puedo, pero hoy en día no. Nosotros vivimos en La Barra y sí, el año pasado que me tocó llamar a la emergencia por mi nena, o sea, la verdad que los pediatras excelentes, o sea, el trato, jugando con ella, o sea, sin palabras. Yo te digo 9 puntos para que se esmeren un poquito más, o si les das 10, ¿viste? Ya no se esmeran. En mi caso me gusta, o sea, que estar afiliada sobre todo por mi hija, creo que tiene una cobertura amplia en el departamento y eso como que da mucha tranquilidad. Sabes que la rapidez, o sea, con la que van a llegar va a ser mayor, entonces es súper importante a la hora de elegir la emergencia, ¿no? Las veces que hemos llamado no han demorado prácticamente nada. Me atienden bien de bien. Pero me pasó que llamamos, o sea, una paciente de riesgo de 80 años que llamamos por una cosa y le hicieron un chequeo tan amplio que terminó, o sea, siendo trasladada por otra cosa. A mi suegra se descompensó y un domingo pensamos que era algo y llamamos y a los 5 minutos ya estaban allí en casa. Fue impresionante. Totalmente tranquila, confiada, porque sé que voy a tener una respuesta no solamente rápida, sino de calidad. Súper conforme. La verdad que, bueno, es perfecto. Yo hasta el momento los he necesitado y han ido excelente, todo sin problema. En Ortopedia Ibiza encontrará todo lo necesario para su problema de movilidad. Además,
yeso plástico, plantares, pañales para toda ocasión y suplemento para deportistas. Todo esto y mucho más en Ortopedia y Pañalera Ibiza. Atención personalizada por el mejor equipo humano. Roosevelt frente al Sanatorio Cantegrini. Y en esta oportunidad también visitamos el Centro Diurno Artemisa, que nos cuenta sus novedades. Bueno, yo soy licenciada en musicoterapia y lo que hacemos en musicoterapia es utilizar la música como recurso para lograr objetivos que no son musicales, ¿no? Es como que, sobre todo en neuromusicoterapia, la aplicación de la música busca estimular distintas áreas del cerebro y funciones como el área cognitiva, el área motora, el área del lenguaje, y desde la música es que hacemos las actividades, pero lo que buscamos es generalizar distintas funciones que repercutan en el día a día del paciente y que sean para beneficiar su calidad de vida y para poder mejorar distintas habilidades, ¿no? Dentro de lo que es la neurología o los distintos trastornos del sistema nervioso, vamos a ver que dentro de lo que es musicoterapia podemos estimular, podemos restaurar funciones también a través de la neuroplasticidad de distintas técnicas, y si las lesiones son demasiado graves, en vez de restaurar, vamos a tratar de compensar desde distintas funciones las funciones que están alteradas. Y la música genera distintas reacciones y genera más y mejores respuestas en los pacientes, no solo por la implicancia que tiene dentro del cerebro con el sistema límbico, con las emociones, sino que también la música tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con todos los aspectos que mueven nuestra vida, porque está desde la parte social hasta desde que nacimos, que nos cantan canciones de cuna y está como implicada en toda nuestra vida. Pero además de eso, junto con la llegada de las neurociencias y las imágenes, se han hecho cada vez más estudios de cómo funciona la música dentro del cerebro. Y eso nos ha dado muchísima información y ha hecho que la musicoterapia esté basada en evidencias, o sea, basado en estudios científicos. Entonces hoy en día a los músicos los meten adentro de resonadores y ven en vivo qué es lo que pasa en el cerebro cuando escuchamos música, qué pasa cuando nos imaginamos música en el cerebro, qué pasa cuando cantamos, cuando recordamos canciones, cuando tocamos. Y lo que ven es esto, ¿no? Que la música dentro del cerebro es una función cognitiva muy compleja que se procesa en todo el cerebro. No es que hay un centro o un área que digas, este es el área de la música, sino que todos los elementos se van procesando en los dos hemisferios, y eso hace que además se relacione con otras áreas del cerebro que no tiene que ver con lo musical, ¿no? Porque la música está implicado en lo que es el lenguaje, porque la música de por sí es un lenguaje, pero además relaciona el lenguaje humano de la palabra, de la comprensión del texto, de la abstracción de las letras. De la sierra morena, cielito lindo viene bajando. Musicoterapia se puede hacer sesiones individuales o sesiones grupales. Cuando uno está con un paciente individual, siempre indaga al paciente y a la familia toda la historia musical del paciente, porque lógicamente va a obtener más respuestas si la música es la que le gusta al paciente, ¿no? Es la familiar. Cuando uno está en grupos, bueno, hace lo mismo, después consensúa un poco, pero no es que hay una música para determinada patología, una música para calmar, una música, ¿no? Como si fuera una pastilla musical que uno, como, bueno, te doy una prescripción. No, la música es siempre la que le gusta al paciente, la que el paciente, bueno, conoce bien. En Artemisa la musicoterapia se da una vez por semana. Es una actividad que los reúne a todos, incluso nada, y aparecen estas respuestas que es lo que te digo, por ahí algunos no recuerdan mi nombre todavía, es como que, y eso que me han visto ya un par de veces, pero sin embargo se ponen a cantar y las canciones como que convocan y ya se empieza a trabajar desde otro lugar, ¿no? Y no solamente el aspecto cognitivo, sino también el lenguaje. Hay muchos pacientes que van perdiendo esta capacidad de lenguaje, de poder, ¿no? ¿Viste que esto que nos pasa a nosotros cuando somos más jóvenes, que querés decir una palabra y no te sale y decís, ¡ay! La tengo. Bueno,
a veces con los deterioros cognitivos el lenguaje también es afectado. Entonces, al poner palabras en las canciones y al estimular todo el área del lenguaje, hace que de a poco también se vaya perdiendo lo menos posible. A veces también se trabaja como con campos semánticos para trabajar específicamente determinado grupo de palabras y eso lo incluimos dentro de canciones. Así que bueno, las actividades son infinitas, pero los objetivos siempre van por otro lado, ¿no? Es esto, el frenar el deterioro cognitivo, estimular el lenguaje, a veces trabajar el esquema corporal también. ¡Esa! Muy bien, excelente. Dejamos nuestro tema central y nos fuimos a conversar con el doctor Gustavo López sobre el método Pronocal. Bueno, mi caso fue bastante extremo. Yo soy una persona que de joven era delgada y después del tercer hijo empecé a engordar y de los 35 años en adelante, yo voy a cumplir 57 y no paré de engordar. Y no paré de buscar alternativas para poder bajar esos kilos que seguían en aumento. Me diagnosticaron que tenía hipotiroidismo y un montón de otras cosas. La cuestión es que no lograba dar en la tecla con una dieta adecuada, con un tratamiento que pudiera bajarme estos kilos, que además tengo una predisposición genética, porque tengo muchos parientes que tienen sobrepeso de más de 100, de 150, 200 kilos, algunos de ellos. No es que fuéramos gorditos, sino que también que hay algunos familiares, especialmente por la rama de mi papá, que son gente muy, muy gorda. Entonces yo veía el panorama que se me venía, que se había sobrepasado la línea de los 100 kilos y seguía aumentando y seguía aumentando. Entonces a fin de año me pasó, allá por octubre, noviembre, que hice una descompensación general. Empezó a funcionar mal el hígado, los riñones, la vejiga, me encontraron unas manchas en las mamas. Los médicos se empezaron a preocupar porque pensaban que podía tener algún problema más grave. Me apareció una flebitis en una pierna, de todo un desastre. Bueno, yo dije, bueno, todo junto, dije, esto es ahora o nunca, tengo que hacer algo drástico. Silvia tiene todos los elementos para que sea complejo un poco el tratamiento. Tiene fundamentalmente sus antecedentes personales que tanto pesan en esto. Silvia ha tenido un trastorno que llamamos síndrome metabólico, con colesterol, ácido úrico, su obesidad. Fuimos abatiendo situaciones que no se encuentran todos los días. No es frecuente que un paciente que tú estás adelgazando se tenga que internar, que esté un mes con una patología importante. Yo había llamado al doctor porque
buscando, que ya no sabía para dónde agarrar, pero además yo había probado con todas las dietas, e inclusive con varias clínicas de Montevideo, y no había logrado encontrar nada, que me bajaban 2 o 3 kilitos y yo al poco tiempo volvía a engordar, o sea que no había manera de mover ese peso que estaba llegando a cerca de los 120 kilos y seguía y no paraba de aumentar. Y de repente me aparece en el Facebook el nombre del doctor Gustavo López y digo, yo voy a probar. Esto parece, no sé, no lo conozco para nada, pero voy a llamar a ver. Esto es la intuición. Esa intuición. Y bueno, él me explicó toda la situación de cómo era por teléfono. Digo yo, bueno, la voy a pensar. Cuando llega diciembre, le digo a mi marido, esto no da para más, yo tengo que llamarlo. La mejor decisión que he tomado en muchos años porque me cambió la vida. 30 kilos en 4 o 5 meses que bajé. Ahora estamos en la parte de mantenimiento y bueno, estoy pensando en retomar para bajar otros 10 más en el próximo mes. Así que pienso que bueno, ya con los 30 kilos que bajé ya está bastante bien. Y bueno, el éxito o no, porque está en transiciones, ella desea 10 kilos más, hace que Silvia, cuando veamos sus fotos de antes y de ahora, entendamos la alegría que tiene. Al principio, por supuesto, me costó horrible porque la verdad, no voy a decir que fue facilísimo para mí. Pero cuando uno empieza a ver los resultados, amas el tratamiento. La verdad que yo hoy en día lo recomiendo así 100% porque es después que uno se acostumbra, es fácil de hacerlo. Silvia hoy realmente relata con frescura, con facilidad, la transición que ha tenido con nosotros y que entiendo que la ha logrado. Una cosa que me resultó súper gracioso fue que a los 6 meses más o menos de haber empezado el tratamiento tuve que ir a hacerme toda la mamografía y todo lo demás porque me había salido todo mal al principio, ¿no? Y el médico de repente estaba haciendo la ecografía a mamá y dice, y yo me había puesto nerviosa ya porque demoraba mucho. ¿Qué pasa, doctor? No encuentro, dice. Y bueno, capaz que no encuentra porque ya a esta altura yo llevaba unos 25 kilos menos. Dice, no puede ser, esta es otra persona, vamos a hacer todo de vuelta a vuelta, sacar la mamografía. Dice, y pegaba unos saltos, no hay nada, se fue todo, la felicito. ¿Qué hizo, señora? Digo, yo fui a ver al doctor de López a hacer el tratamiento pronocal. Sí. Y hasta aquí un nuevo programa de Por Más Salud. Les recuerdo que si quieren ver nuestros programas anteriores pueden ingresar a nuestro canal de YouTube donde están todos los programas de esta temporada y también de la temporada anterior. Así que los esperamos dentro de 7 días aquí en Por Más Salud. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx, Imagenología Oral 2D y 3D, y Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920.